Hola a todos. ¿Qué hubo? El tema del que vamos a hablar hoy, esta entrega semanal, es la diferencia que existe entre los ignorantes y los brutos. Un tema bastante interesante porque muchas veces se confunde una cosa con la otra y no son los mismos ni es igual. Según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, un ignorante es una persona que desconoce algo o que no hace caso de algo. De manera que podemos inferir que todos, en alguna medida, somos ignorantes porque todos ignoramos determinadas cuestiones. Yo, por ejemplo, no sé cómo se tejen las alfombras persas, ignoro el idioma sueco. Otros ignoran advertencias, como nuestros motoconchistas que cruzan las calles sin preocuparse de los semáforos en rojo, o la gran mayoría de los automovilistas dominicanos, para los que las vías contrarias casi nunca existen y por eso es que las ignoran. Un bruto, en cambio, según la misma Real Academia, es alguien rudo, tosco, vicioso, una persona sin miramiento ni civilidad. ¿A qué viene esta distinción? Según el docto académico e investigador don Australio Pitecus, lo que diferencia a un ignorante de un bruto es, por ejemplo, cuando nos encontramos en una ferretería y llegan dos clientes. Van a comprar una llave francesa, ¿verdad? Cada uno una llave francesa. Entonces el ignorante observa la herramienta, pregunta de qué está hecha, prueba cómo debería empuñarla. Es alguien que ignora cómo usarla bien y por eso pregunta cómo se utiliza mejor. El otro, en cambio, exige un manual de instrucciones. O sea que ese es el bruto. Los ignorantes son personas que tienen conciencia de lo que saben, pero también de lo que no saben. Los brutos, en cambio, creen que saben lo suficiente y que su propia experiencia ya les ha enseñado todo lo necesario para vivir o para sobrevivir, porque casi siempre ese es el único objetivo de su existencia, sobrevivir. Por eso ni siquiera leen libros, tampoco leen periódicos, en realidad no leen nada, porque para ellos todos los libros son iguales y no pueden enseñarles nada nuevo. O sea, ellos ya lo saben todo por su propia experiencia. Dice el librero turco Veremos Silev que los libros atesoran el conocimiento y aunque no lo producen, el hecho de tenerlo guardado sirve para rescatar a mucha gente de la ignorancia, ¿no? Pero su efecto es nulo en el cerebro de los brutos, como lo sería una hostia en boca de un ateo. Sin embargo, hay momentos en que las personas instruidas también actúan exactamente como lo hacen los brutos. ¿Cuándo sucede esto? Según la investigadora escéptica japonesa, a poco ni creo, esto pasa cuando la gente no se anima a decir que no sabe. Y entonces, para disimular su ignorancia, finge que está enterada del tema del que se está hablando, aunque no tiene ni la más remota idea. Entonces, por ejemplo, si alguien dice que la Guerra Fría fue una contienda en la que por las temperaturas extremadamente bajas murieron miles de soldados por congelación, asentirá como si supieran, aunque en realidad la Guerra Fría fue otra cosa muy diferente. Este tipo de actitud, según el profesor Australio Pitecus, se multiplica en las redes sociales cuando se difunden informaciones falsas, las llamadas fake news. Si usted afirma que en Internet se pueden encontrar todas las informaciones a favor o en contra de cualquier cuestión y decidir según su propio criterio y según sus propios intereses, y le atribuye esta frase a Aristóteles o a Heidegger, no pasará mucho tiempo para que un montón de gente reproduzca esa frase como real, como si Heidegger o Aristóteles, que no conocieron el Internet porque en su época aún no se había inventado, la hubiera dicho. El problema es la cantidad exponencial de brutos que tienen en Internet un canal para esparcir sus infundios, sentencia don Australio Pitecus. El líder político y expresidente de la Argentina, el general Juan Domingo Perón, solía fulminar a este tipo de gente con una advertencia lapidaria. No hay nada más peligroso que un bruto con iniciativa, decía el general Perón. Y tenía razón, obviamente. Bien, con esto damos por terminado el tema. Vamos ahora a las recomendaciones literarias. Vamos a recomendar esta semana dos relatos. Uno de ellos fue escrito por un escritor que
vivió en Uruguay, algunos dicen que es uruguayo, otros lo tienen en sus biografías como argentino, y él vivió mucho tiempo en la Argentina, de hecho murió en la Argentina. Se llamaba Horacio Quiroga. Horacio Quiroga escribió muchos cuentos, era un excelente cuentista, y el cuento que vamos a recomendar en esta semana se titula La gallina degollada. Es un cuento terrible, muy bien escrito, con un final que produce escalofríos y que obviamente se puede considerar como una obra maestra de la narrativa latinoamericana. El otro cuento que vamos a recomendar fue escrito por un escritor brasileño que escribía en portugués y que escribía en el dialecto que se utiliza, o sea, con el que se habla el portugués en el estado de Minas Gerais. En ese mismo estilo de portugués, o sea, el portugués que se habla en Minas Gerais, él escribió posiblemente una de las más grandes obras literarias brasileñas, que se titula Gran Sertão Veredas, o sea que en portugués sería Grande Sertão Veredas. Guimarães Rosa ha sido traducido a muchos idiomas, es un escritor que está a la altura de los grandes de la narrativa latinoamericana, como García Márquez, como Carlos Fuentes, como Mario Vargas Llosa. El cuento que vamos a recomendar de él se llama La tercera orilla del río, que lo pueden encontrar en un sitio de internet que se llama Ciudad Seba. Es un cuento genial porque obviamente Guimarães Rosa era un escritor genial. Bien, con esto nos despedimos hasta la próxima semana. Muchas gracias.